Presentamos Cinco Sentidos, charlas informales con quienes a diario se reinventan y construyen a partir de sus sueños logros que con su vocación, profesión, emprendimiento u oficio buscan un presente y un futuro mejor para toda la comunidad. Conducción, Mariana Barros Hurtado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esto es Cinco Sentidos. Hoy vamos a conocer la historia de la Banda Sinfónica de Mar del Plata con su director titular, maestro José María Ulia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gran gusto de hablar con ustedes y para toda la audiencia. Bueno, este programa se caracteriza, maestro, por charlar sobre historias personales hasta donde nos permite el entrevistado, pero además explorar un poco el mundo artístico en toda su dimensión, como es la música, ¿no? De manera tal que yo quería preguntarle cómo llega a usted en su vida este contacto con la música, de muy pequeño, de la casa paterna, ¿cómo es? Bueno, en realidad yo no vengo de una familia de músicos, que normalmente las tradiciones llevan siempre algún antecedente familiar músico. En el caso de mi familia, al contrario, vengo de un hogar jurídico. Mi madre era pintora, pero digamos, era recibida incluso en Bellas Artes de Santa Fe, en los años en que no era muy accesible la mujer a títulos universitarios, ¿no? Sí. Pero bueno, mi padre fue un gran jurista, un gran político también, y digamos que yo soy la oveja negra. Digo la oveja negra porque, bueno, normalmente uno con la música siempre está en una postura generalmente más revolucionaria, por así decirlo, o un poco más abarcativa y un poco más rebelde de lo que pueden ser las personas que se dedican a las leyes o si bien la música está llena de leyes, ¿no? Porque es matemática, claro, pura, hecha arte. Claro. Está bien. Ahora, ¿de qué época estamos hablando? ¿De su infancia y adolescencia? Yo nací en el año 62, cuando finalizaba el gobierno de Frondizi. Claro. El mejor gobierno que tuvo la Argentina en toda su historia. Lo conocí personalmente al doctor Frondizi en varias oportunidades. Ajá. Y estoy convencido de que el desarrollismo es la única salida que tiene este país. Pero bueno, le voy a hablar con respecto a eso, o sea, la vida familiar política hizo también que mi padre sea una persona de un origen muy humilde, pero que tenía un gran aprecio por el tango y por el folclore. Y de hecho, al haber él tenido una gran amistad con Félix Luna y Ariel Ramírez, que era santafesino, claro que sí, le regalaron un ejemplar del disco Mujeres Argentinas, incluso firmado y dedicado por Félix Luna, ese ejemplar a mi padre, y estaban esos viejos tocadiscos, ¿no es cierto? Claro. Yo cada 2 por 3 metía la mano y lo rompía, porque uno siempre cuando es chico hace travesuras, ¿no? Está bien. Bueno, la cuestión es que yo me inicié en la música a través de eso, de esas audiciones frecuentes que hacía papá de ese disco, y papá era también muy asiduo escucha de tango, tenía mucho conocimiento también del tango, y bueno, y además acompañaba sus audiciones mientras preparaba las clases universitarias, porque era profesor de la Universidad del Litoral. Fue incluso profesor del doctorado, tuvo personalidades brillantes hoy en la Argentina que cursaron su doctorado, y él escuchaba también música clásica, esas famosas colecciones que había de solo musical de selecciones del Reader Digest, etcétera, etcétera, eran todos vinilos, ¿no? Claro. Bueno, si bien yo tenía una sensibilidad por escuchar esas cosas, me caían bien, digamos, a mí, todo lo que era música elaborada o, bueno, me ponía enfrente de los discos a dirigir, enfrente del tocadiscos, pero no era una cosa que yo, digamos, pensaba como vocación. Y a los 8 años viene, digamos,
la cuestión un poco obligatoria que era en esa época para nosotros los jóvenes, que era estudiar música, que sería muy bueno que hoy se ponga también en práctica, ¿no? En referencia a eso le hago una acotación al margen. Suiza es un país donde estudiar música está protegido por la Constitución. Todos los niños tienen derecho a estudiar música y los protege la Constitución suiza, o sea, la Constitución de la Confederación Helvética. Sí. Ni hablar, bueno, lo que es Hungría con el gran desarrollo que hizo del bachillerato musical Zoltán Kora y Bela Bartok en sus partes de sus aspectos pedagógicos, ¿no? Yo también viví en Hungría. Pero volvemos a Santa Fe. Entonces, los 8 años, bueno, me impulsan a estudiar en el liceo municipal, que era, digamos, para una especie de escuela musical para jóvenes, niños, adolescentes. Y ahí empecé a estudiar guitarra y tuve la suerte de que, si bien no era el instrumento que yo quería estudiar piano, pero eran instrumentos caros en esa época, ¿no es cierto? Y además, claro, la practicidad del piano era nula, y siempre estaba la especulación que, bueno, el piano, una vez que deja de tocar lo que hace, en cambio la guitarra la puede llevar a todas partes. Sí. Pero tuve suerte porque tuve un gran maestro, el maestro Enrique Núñez, que era un gran guitarrista, ganó el Grand Prix de París, y era un tipo además formado en la composición musical, pero sobre todo en lo humano, era una persona de muchísima humildad y de un gran amor por la música, ¿no? Y de gran respeto. Entonces eso a mí, bueno, hasta que, bueno, después pasé al piano, empecé a estudiar el piano. Como no había piano en mi casa, yo salía del colegio, de la Inmaculada Concepción, formación jesuítica, sí, y me iba al liceo municipal, que estaba cerca, y en las horas del mediodía normalmente no había clases, entonces yo usaba los pianos que estaban libres en las aulas para empezar un poquito a despuntar el vicio de tocar el piano. Obviamente después, con el inicio de la carrera de dirección orquestal y de dirección coral, necesité tocar el piano obligatoriamente, y bueno, ya se transformó en un instrumento mío, si bien no soy un pianista destacado, pero es un instrumento que me sirve como herramienta, ¿no? Bueno, después de ahí me recibí en la Universidad Nacional del Litoral como profesor nacional de música, y ahí sí, después me disparé para Suiza en el año 87. El país estaba atravesando una gran crisis y bueno, yo me voy a Suiza, me instalo allí, retomo los estudios de dirección orquestal y de dirección coral en el Conservatorio de Berna, que es la capital del país, la capital política del país. Sí. Después tiene 2 ciudades importantes, una es Ginebra, que es la capital internacional del país, la capital política, la capital más bien diplomática del país, sí, y Zurich, que es la capital económica. Bueno, ahí en Berna, obviamente tuve que aprender a hablar el alemán, y eso me ayudó a hablar también varios idiomas. Una de las grandes pasiones que tengo es hablar idiomas, porque Suiza es un país que tiene 3 idiomas oficiales, tiene 4 en realidad. Claro. Pero tiene el alemán, el francés, el italiano, pero además tienen el reto-romansch, que es una especie de mezcla de todos esos idiomas, pero además de eso hablan inglés y además de eso hablan dialectos, ¿no? Sí. Que son muy diferentes entre distancias muy pequeñas. El dialecto de Zurich, que está a 120 kilómetros de Berna, es muy distinto al dialecto de Berna, que es increíble, ¿no? Entonces es un país donde en la formación del conservatorio había algunos profesores que no hablaban el alemán, o sea, no querían hablar el alemán el Hochdeutsch, digamos, el alto alemán, sino que había que seguirlos en el dialecto. Y bueno, eso me dio mucha riqueza también. Es un pueblo muy particular, pero al cual le debo muchísimo y obviamente también extraño muchísimo, ¿no? Estuve varios años ahí y después me repatrié, por así decirlo, sí, gracias al gobernador Duhalde y a la ministra de Cultura y Educación en ese momento de la provincia de Buenos Aires, la doctora Graciela Giannetasio, que murió hace unos años. A Graciela la quiero muchísimo. Sí.
fue una hada madrina para mí. Ujú. Me llevó como director de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Ajá. Ahí llegué en el año 95, una orquesta que estaba prácticamente disgregada, estaba totalmente fuera del circuito, en una ciudad que comenzaba a tener una importancia muy fuerte por el polo petroquímico y Claro. todo eso. Entonces, prácticamente había más gente arriba del escenario que en las butacas del teatro. Y allí empecé a iniciar una serie de conciertos en los estadios de básquet, que Bahía se destaca por estudiantes, ¿no? Y Olimpo, de Ginóbili. Claro, el básquet, sí. Y empezamos a hacer conciertos ahí en las iglesias, y bueno, eso después con también un sabor popular. Fíjate cómo me queda eso del disco de Ariel Ramírez, ¿no? Sí. Yo de una formación estrictamente académica en Suiza, académica clásica, Ujú. clásica, cuando ejerzo mi profesión en Argentina, me vuelve, digamos, en el subconsciente lo que había vivido en la infancia, que era el inicio con el folclore, ¿no? Con ese folclore exquisito de Ramírez y la pluma de Félix Luna. Y bueno, después de varios años, que la orquesta de Bahía Blanca, una orquesta sinfónica, obviamente, Sí. hizo una gran campaña, estuvimos en Europa haciendo giras, hicimos giras por todo el país, se grabaron discos, se ganó el premio Santa Clara de Asís en el año 2000 en mérito a la labor cultural de la orquesta, y además fundé el coro estable provincial de la ciudad, porque Bahía tenía muchos coros amateurs, pero bueno, Dualde en ese momento me dio pelota y me dio 40 cargos, y el coro quedó efectivizado como coro estable de la provincia. Ah, perfecto. Existe hoy y fue, creo que, uno de los últimos coros profesionales si no el último que se hizo en la Argentina. O sea, en una época de plena apertura de cosas culturales, ¿no es Claro, cierto? claro. Cosa que para mí fue siempre mi vocación y fue siempre, digamos, mi objetivo. O sea, también vuelvo un poco digamos, lo ancestral. O sea, tengo lo de la música, pero también tenía esa vocación política de hacer para adelante, ¿no? De hacer para arriba. Está bien. Justamente no cerrar nada, sino abrir puertas. Ujú. Hasta, bueno, recalo en Mar del Plata en el año 2004, Sí, donde ya de ahí hace 20 años que estoy, en Mar del Plata hace 20 años que estoy, sí, una ciudad hermosísima. sí. Y bueno, fui director de la Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica de la ciudad municipal, pero yo digo con mucho orgullo y con mucho honor que realmente organismos como la Banda Sinfónica Municipal, que dirijo desde el año 2016, nunca he tenido en mi vida, porque realmente es un organismo del cual yo aprendí muchas cosas, sobre todo en profundizar en el campo de la música popular, porque la banda es un instrumento capilar, ¿no es cierto?, Claro. que está enraizado en el pueblo. Una sinfónica es música, digamos, del pasado, que la trae al presente, pero la banda abarca todos los géneros, desde el jazz, el rock, el folclore, el tango, la cumbia, el folclore latinoamericano, el folclore europeo, la música original para banda, las transcripciones orquestales para banda, música orquestal para banda. Y hemos hecho una gran campaña con la banda, porque los músicos son de primera calidad y músicos que tienen además experiencia en lo popular, en el campo popular. ¿No es cierto? Tocan el jazz de maravilla, la música popular la entienden, y para mí ha sido un aporte a un aspecto que yo nunca había tocado en mi vida. Por eso tengo una inmensa gratitud con los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata. Y Correcto. bueno, Ahora, hemos hecho una gestión, digamos, que lo lleve cada vez más para arriba. está muy bien. Quería preguntarle, para que los que no tenemos el conocimiento técnico necesario, ¿qué es una banda sinfónica, maestro? La banda sinfónica es un instrumento, quizás es un conjunto musical que se construye con diversos orígenes desde tiempos muy lejanos. Uh-huh.
primero nosotros debemos destacar que la primera expresión musical humana fue el canto, o sea, fue la voz humana. Sí. La voz humana es un instrumento de viento, ¿no es cierto? Sí. Los instrumentos imitaban, los quienes comenzaron a construir instrumentos imitaban la voz humana, imitaban los sonidos de la naturaleza. De ahí empiezan a surgir las flautas, ¿no es cierto?, que tenían, bueno, la antigua Grecia, tiene muchísimo instrumentos de viento, sobre todo la flauta, el famoso syrinx. Y después tenemos nosotros que ver que también los cornos, que imitaban los sonidos de los ecos de las montañas. Sí. Entonces la banda surge y Oriente, sobre todo Turquía, desarrolla la banda rítmica, la famosa banda turca. Entonces, en esa mezcla, en esa fusión entre los vientos y la percusión, surge la banda sinfónica hace muchos siglos y comienza a ser, digamos, de un papel fundamental en las batallas, por ejemplo. Las trompetas y los instrumentos de metal eran instrumentos que, el clarín también, ¿no es cierto?, que daban señales. La única manera que había de comunicación era a través del sonido, claro, para indicar posición, retirada, victoria, en fin, fíjese usted la importancia. Sí. Cuando murió la reina Isabel II el año pasado, sí, ustedes habrán podido ver por televisión en los funerales la cantidad de música para metales, ¿no?, y bandas que participaron de ese funeral, porque decía, la banda es capilar, o sea, está prendida como el cabello, al cuero cabelludo está prendida así en el pueblo, entonces puede estar al aire libre, puede estar en lugares donde hay muchísimo público, en grandes distancias, y bueno, obviamente la banda sinfónica es un conjunto de instrumentos de vientos divididos en vientos de madera, donde están los clarinetes, los oboes, las flautas, el flautín, dentro de los clarinetes las diversas variaciones de clarinetes, fagotes, incluye los saxofones, que son instrumentos que no están en la orquesta sinfónica, la familia completa de los saxos. Después tienen, obviamente, lo que son los cornos, las trompetas, los trombones, los eufonios, que son instrumentos menos comunes y de prácticamente inexistencia en la orquesta sinfónica, las tubas en sus diversos modelos, en sus diversos tipos de tubas. Después tiene obviamente bajo, puede ser bajo eléctrico, puede ser contrabajo y violonchelos, en el caso de banda sinfónica, piano, teclados, puede tener también obviamente teclados electrónicos para efectos, y todo un sistema de percusión que va desde la batería hasta el timbal, pasando por el bombo, el gong, el tam-tam, los instrumentos de placas y todos los accesorios, triángulos, en fin, es un instrumento completo. Nosotros tenemos todavía que completar la banda, hace falta más músicos para tener un plantel realmente, una banda, y hoy podríamos hablar de 70, 80 integrantes. Claro. Nosotros somos 45. Pero así todo, las ingeniamos para sacar adelante repertorio de muchísima dificultad. Y hoy en día hay tres lugares fundamentales, tres polos de desarrollo bandístico fundamentales. En Europa está en la zona de Valencia, en España. Sí. Los países anglosajones, ya dijimos, Inglaterra ni hablar, Alemania ni hablar, Suiza hay muchísimas, hay una importantísima, la Orquesta de Vientos Sinfónica de Vientos de Berna, que tiene tanta importancia como la Orquesta Sinfónica de Berna. Estados Unidos tiene un desarrollo bandístico impresionante, no hay ninguna escuela que no tenga, ninguna universidad que no tenga una banda sinfónica. Y también en Latinoamérica, menos en Argentina,
En Latinoamérica está muy desarrollado el fenómeno bandístico en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y también en Brasil. Nosotros tenemos una deuda fuerte todavía con eso, porque hay muchas bandas, pero son, digamos, las bandas de las fuerzas, Sí. que son obviamente con una cierta calidad, porque obviamente no todos los instrumentistas tienen el mismo nivel. En cambio, nosotros tenemos que nuestros músicos entran por concurso de antecedentes y oposición. Pero bueno, gracias a Dios, la Banda Sinfónica de Mar del Plata ha tenido un crecimiento exponencial en estos años, y eso es debido al trabajo intenso que se hace, debido al público, al apoyo constante del público, a la variedad de repertorios, a la variedad de invitados de primer nivel que vienen de distintas partes del mundo, tanto directores como solistas como intérpretes, y también a una interacción muy fuerte con los artistas marplatenses, donde se han hecho un montón de conciertos de fusión sinfónica con rock, con folclore, con tango. Y bueno, eso hace que nosotros podamos ser, digamos, hoy en día distinguidas como una de las más importantes de Latinoamérica. Correcto. Y a lo largo del año, ¿cómo es el trabajo de ustedes? ¿Hay presentaciones ya programadas? ¿Trabajan en un teatro determinado, al aire libre, o se va viendo? Hay un ciclo de conciertos que se lleva durante todo el año del Teatro Colón. Correcto. Esos conciertos son los viernes cada 15 días, donde ahí se hace distinto tipo de repertorios, donde, bueno, a veces hay música de un nivel de ejecución muy elevado, como por ejemplo va a ser el próximo programa del día 17 de mayo, que va a ser dirigido por el Dr. Wesley Brownatz, que viene de la Northern Colorado University de Estados Unidos. Un programa donde trae música de muy difícil ejecución, pero de muchísima historia, porque por ejemplo trae música de una de las pioneras de la composición americana, siendo una afroamericana, ¿no? Esta compositora, Florence Prince, es realmente la primera vez que se va a tocar. Y fue una de las primeras compositoras activas, siendo ella negra, una importancia muy importante en Estados Unidos, y bueno, va a ser tocada en Mar del Plata. El director Wesley Brownatz es un director afroamericano. Después va a tocar también música de un compositor, Roberto Sierra, un compositor puertorriqueño que se llama Alegría. Bueno, en fin, una serie de conciertos, pero nosotros vamos haciendo alternaciones, porque tocamos repertorio original para banda, pero también hacemos repertorio muy popular, como el viernes pasado con el teatro lleno, como prácticamente son casi todos los conciertos de la banda. Hicimos Mar del Plata, Belle Époque y Hollywood, donde ahí hubo Lo que el viento se llevó, Casablanca, de Lorenzo de Arabia, música de jazz, con la proyección, música de Chaplin. Después ahora estos los recomiendo porque muchos necochenses vienen a escuchar a veces los conciertos de la banda, ya que nosotros hemos estado ahí con un teatro lleno hace unos años, con el Teatro París llenísimo, hasta bote a bote. Hicimos un hermoso concierto y uno de los más lindos recuerdos que conservamos. Yo el Teatro París hacía muchos años que no dirigía, desde la época de Bahía Blanca con Darío Volonté, que vinimos por la inauguración del monumento a los caídos en Malvinas. Mire usted. Y bueno, me encontré muy lindo al teatro, realmente espléndido. Bueno, es de nuestras joyas arquitectónicas, y afortunadamente a partir de la alianza francesa y un empresario privado se mantiene igual o se ha mejorado mucho, ¿no? Y eso es importante para nosotros, y ojalá puedan volver. Yo tengo dos preguntas finales, maestro Ulúa, si me permite. Una que tiene que ver, remontándolo a sus primeros años, ¿cómo fue decirle a papá y mamá de su vocación y de seguir su carrera, si lo
apoyaron en épocas distintas a las de ahora. Y lo otro es si usted compone, además de la dirección y todo lo orquestal que nos ha mencionado. Mire, yo justamente creo que hicieron más fuerza mis padres para que yo estudie música que yo mismo. Mire qué bien. En ese sentido, yo quería ser abogado porque era seguir la tradición de la familia y saber que iba a ganar plata. Y papá decía que no, que la abogacía, que había que estudiar un poco de derecho porque es ampliar la mente, pero que a mí me gustaba la historia la lees, me decía, la historia se lee, no hace falta solo ir a la universidad para ver. Bueno, la cuestión es que yo hice un poco un 50 y un 50, ¿no es cierto? Está bien. Y respecto a la composición, sí, yo estoy empezando a, digamos, si bien la dirección me interesa mucho, pero ya he cumplido una etapa de muchos años. Y no es abandonarla definitivamente, pero quiero dedicarme a la composición de música para medios audiovisuales. Ah, qué bueno. Y he hecho algunos pequeños intentos, pero ahora ya voy a entrar más de lleno a eso. Ajá. Y espero poder también hacer cosas, porque tengo ideas he escuchado mucha música durante 50 años. Claro. Y todo eso va quedando en el oído, y música de todo tipo, y me encanta música del mundo oriental. Voy a viajar a Pakistán especialmente para interiorizarme de los sistemas escalísticos hindúes. Ajá. Y también de la música para percusión que tienen en este país. Ajá. Y aplicarlo después a un eventual trabajo como compositor de música para medios audiovisuales. Eso es una tarea pendiente. Y la dirección creo ya haber cumplido un ciclo importante en la vida. Cumplió para mí un ciclo muy importante, pero no es lo que más me llama en este momento. Bueno, esperamos novedades al respecto. Maestro José María Ulúa, director principal de la Banda Sinfónica de Mar del Plata, ha sido muy amable en dialogar con nosotros. Que ande usted muy bien. Gracias, y vuelvo a decirle a los necochenses que el 3 de mayo tienen una cita con Beatles Sinfónico en el Teatro Colón de Mar del Plata a las 20 horas, así que aquellos que quieren venir, que no se lo pierdan. Y por favor, sigamos acá a la Alianza Francesa que nos vuelve a invitar, que tuvimos una experiencia maravillosa en Necochea. Hasta aquí 5 Sentidos. Los esperamos en el próximo encuentro.